en Twitch. Aquí es bien rápido. ¿Qué materia estamos? ¿Qué dicen? Hola, buenos días. Programación avanzada. También recuerden, ya se está transmitiendo por Twitch. Ya se metió Paco Martínez, como debe de ser. Ya nos contestó Paco Martínez. Monche, ¿qué nos supone la tocada de vinilo? Perdón. Disculpa, hermano. No me golpees. No me lo voy a tener que hacer aquí el Ahí está. No, me salió Discord. ¿Cómo que Discord app? No vengas con tonterías. A ver, https://www.twitch.tv Ahí está. Pues si quieren entrar al Twitch y ver la transmisión. Sale. ¿Están jugando? Muy bien. El Spider. Lo que abre. Ahora hay que conectar esta otra cosa. ¿Alguien sabe dónde venden dónde puede conseguir un cable USB-C a VGA o HDMI? Ya me lo encontré. Ya le dije de cosas. Y me dijo que no. Entonces vamos a hacer la intentación. Voy a conectar desde acá mejor. Pero yo creo que es el cable. Sale. Programación orientada a objetos. ¿Qué saben de programación orientada a objetos? ¿Todo? Sí, bueno. ¿No saben nada? Entonces, ¿qué les enseñé? Luego por eso otro profesor se va a quejar después de ustedes de que no saben nada. Eso es todo. Bueno, a ver, espérenme. Yo hago la desconectización de esto. Desconecto acá. Yo dije, si Monche está aquí, ¿por qué se conecta? Bueno. Ve la transmisión en Twitch. Ya se acostumbraron a tener clases en línea por lo que veo. Entonces. A ver, vamos a ver. Sí, se el cable. Ahí está, ya como que quiso arrancar. Ah, también tiene ese cable. Ese cable es bueno. La verdad, como que sí es el cable. Pero manches, es un cable como de 5 metros o hasta más. Ah, no. Es la computadora. Pero se ve bien bonito, ¿no? ¿Qué juegas? Yo también quiero jugar. No veo.
Sí, me van entonces a dar, ¿cómo se llama? Bits. ¿Cómo hasta ya el soborno ha cambiado? ¿Todavía no puedo? Ah, ¿ya luego se me activa? No se ve bien azul. ¿Dónde pasamos? Es el cable, ¿no? Está muy feo. Ay, me dio un santo guamazo. No importa. Entonces, aquí ya lo tenemos. ¿Qué tal se ve en Twitch TV? Déjame activar el del Spider. Ahí está. La cámara. Ahí está, me pueden ver y pueden ver a sus compañeros. Digan hola en Twitch. ¿Dónde es más probable que te lea, Paco Martínez? En los dos, no hay bronca. Voy a estar dándole vueltas a la vuelta. ¿Ya se apagó? Bueno, necesito el pizarrón ahorita. Sale, ¿qué saben de programación orientada a objetos? ¿Supieron o qué supieron? Discord, también estoy acá en Discord. Diego Bautista, ¿qué no andas por aquí, Diego Bautista? ¿Quién es el jefazo? Javier Beatles dice que ya no se acuerda. Creo que tenía que ver con objetos. Ok. Esas es buenas. Moveré esto un poquito más grande. Sale. Dice que ha inspirado la protección del antivirus. Recuerden nunca programar sin protección. Órale, se apaga. Le damos aquí renovar. Le doy que no. Y se va conectando, pero ni se ve. Está bien feo. Van a ver ahí el código, porque sí se puede ver, ¿no? Se ve mejor. Pues ya ellos ya están conectados. Diego Bautista y Moises. Sí, así que se pueden conectar a Discord o a... Pues que vean cómo se ve el proyector, cómo sirve. Pero mientras voy a iniciar con esta cosa. A ver, programación orientada a objetos, no puedo creer que no se acuerden. Objetos, clases y todo eso. Va. ¿Cómo funciona aquí? En el Python, exactamente. Herencia y polimorfismo y todas esas cosas. Lo que pasa es que ya empecé con eso, con el otro grupo. Y me falta subir el video. Los va a subir. Para que no digan que no, que el profe no sabe. Háganse los que no saben. Va. Y tenemos entonces eso de programación orientada a objetos. ¿Qué significa? Los objetos entonces en programación van a ser entidades, ¿no? Con los cuales entonces se puede realizar la programación. Voy a traer alguna cosa más adicional. Esos objetos entonces van a ser como especie de plantillas, ¿no? ¿Qué van a contener esas plantillas?
Atributos y métodos. Vale. Por un lado están entonces los atributos y por el otro lado los métodos, ¿no? Ahí está. Vale. Los atributos y los métodos, ¿cómo los podemos ver entonces? ¿Atributos qué serían? Color. Variables. Pues van a ser variables. ¿Y los métodos? Funciones. Listo. Va. Esta cosa de aquí, entonces, ¿cómo se va a llamar todo? La plantilla. Clase. Entonces, todo esto es clase. Tenemos entonces que esta clase, para utilizarla, esto igual a lo mejor se les olvidó, hay que instanciar un objeto, ¿no? Objeto. Y eso pues ya nos da poderes infinitos. ¿Sale? Eso es todo. ¿Qué más decían por acá que tenían los objetos o que podían hacer? Ajá. O sea, aparte de instanciar objetos, esta onda de aquí podía heredar todo esto, tanto esto como esto. ¿Me estoy oyendo? Heredar a otros objetos, ¿no? O en este caso otras clases. Listo. Vamos. ¿Qué más? Herencia, atributos. Los atributos en general, ¿cómo son? ¿Qué tienen de especial los atributos en las clases? ¿Se pueden cambiar? Al revés, están así. No se pueden modificar. No se pueden modificar. ¿Eso cómo se llamaba? Ah, pero se podía hacer una cosa para poder modificarse. Ajá, pero lo hacías indirectamente. Pero esta onda, ¿cómo se llamaba? Ponemos una especie entonces como de candadito. Y el encapsulamiento, ¿no? Que se encapsulaban entonces los atributos. ¿Va? Para que no mover entonces aquí los atributos, y esto, los métodos lo hacían por nosotros mismos. Y finalmente los métodos tenían algo adicional. No sé aquí cómo ponerlo. Eso no sé qué sea, pero bueno. Era lo del polimorfismo, ¿no? Que podíamos ir cambiando entonces cómo funcionaban los métodos dentro de la misma clase o incluso cuando se heredaban. Es todo. ¿Qué tiene de especial esto? ¿Cuál es el operador principal entonces en estas clases o ya cuando son los objetos, cuando se instancia un objeto? Constructor. No, esos son los métodos como especiales, ¿no? Ese sería el constructor. Para instanciar un objeto necesitan ustedes mandar a llamar el constructor. A Bob el constructor. Yo ahora que lo pienso traigo una playera como una camisa de Bob el constructor. O sea, para mandar a llamar entonces los métodos se ocupaba el operador punto, ¿no? Ay, Dios santo. Operador punto. Con ese podrían ustedes entrar tanto a los métodos como a los atributos. Y ya. Ya se acabó. Eso es todo. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. ¿Están dormidos? ¿Tienen sueño? Ni eso. O mejor me contestan por el Twitch. Sí, mejor por ahí. Es orientado a objetos. ¿Qué tiene que ver? En los 30 ejercicios que dejó se ocupan alguna programación orientada a objetos. No necesariamente Paco Martínez, pero les va a ser un poco más sencillo si ocupan programación orientada a objetos. Y se ve re feo. Ahorita muevo la cámara para allá. Ay, ay, ay.
A ver si no se desconecta. Vean, ahí está más o menos. Si alguien pudiera después tomarle una foto y subirla al Discord, me haría un gran favor. Sale. Dice que ya hace hambre. ¿A poco no han desayunado? ¿Han desayunado? Chat de programa. ¿Cómo me comunico con ustedes por aquí? Ay, de veras. Sale. No, si pueden, sí, conéctense aquí porque vean qué horrible se ve el proyector. Neta que, de veras, por más que lo hago, por más que lo pido, no hay nada. Para que vean entonces el código con el que estuvimos trabajando con sus compañeros del otro grupo, Asher. Déjenme ver, voy a quitar, entonces, voy a hacer aquí pequeño. Seguramente así ya se sienten en el grupo. Sale, y para que no me pierdan. Ok, ¿cómo va a funcionar entonces la programación orientada a objetos aquí en Python? Es muy similar a lo que estuvimos trabajando en C#. Esa cosa de las clases las vamos a estar manejando entonces con la palabra clave class, ¿no? Entonces ahí va a estar class, mi clase. Ahí se debe haber oído horrible. ¿Sale? Después entonces vamos a colocar nosotros los atributos y los métodos. Esa clase, mi clase, entonces va a llevar esos dos puntos que tengo aquí y ustedes van a colocar las indentaciones, ¿no? Las de siempre. Sale. El código también ya se lo subí, está en el Discord, lo pueden ingresar a él por si no tienen ganas de escribirlo. Correcto. Va. Ahora, ¿por qué razón no coloco aquí los atributos como tal? Va. Primera, ¿cuál es una de las características entonces que tiene Python? Con las variables. No hay que declararlas. Solamente ¿qué hacemos? Se les da un valor, ¿no? Ya que agarran y les dan un valor, pues no hay ningún problema. ¿Se acuerdan en C# que teníamos nosotros que ir declarando entonces esas variables? ¿Sabes? Entonces, cuando colocábamos entonces aquí los atributos, ya al momento de instanciar un objeto podíamos mandar a llamar el constructor, a Bob el constructor, ¿correcto? Bueno, está bien. Va, aquí en Python el detalle está ese, los atributos o estas variables no se deben de declarar, no tiene sentido que uno las declare, sino simple y sencillamente le van a asignar un valor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacíamos con el constructor entonces? ¿Qué acabo de decir? Con los constructores, ¿qué podíamos hacer entonces? Con las variables. ¿Qué hacíamos aquí con los constructores? ¿De qué me habla? Eso es lo bueno de las clases ya presenciales. Ahora sí ya les veo los ojos de no sé de qué me habla. Eso es bueno. Acuérdense que aquí en el constructor podíamos entonces iniciar los atributos, ¿no? Dándoles unos valores nuevos o los valores que nosotros quisiéramos. Si lo ponemos en el sentido de que estas clases fueran entonces como la cosita esta del jueguito, cada vez me sale mejor o cada vez me sale más feo. Sí, es entonces aquí como el Among Us. Entonces cuando ustedes van a iniciar este objeto o esta clase objeto, mandan a llamar entonces el constructor Among Us y ya le ponen entonces ¿qué cosa? Color, nombre, ¿cómo le llamarían eso? Que le ponen sombrero y, no, pero accesorios, ¿no? Accesorios. Entonces, si cada uno de ustedes se mete al jueguito del Among Us, ¿qué va a pasar con cada uno de sus personajes? Va a variar sus atributos. Entonces van a instanciar diferentes objetos, ¿no? Pero existe entonces una clase que es monito de Among Us o personaje, ¿no?
¿O cómo le llamarían ustedes? ¿Cómo le habrán llamado los programadores? Mono. Es capaz, ¿eh? Mono. ¿Sabes? Entonces, ahí está. Con eso iniciamos los atributos. ¿Cómo se hace aquí en Python? Lo pueden, tal como ven acá en el código, se puede ver ahí en el código, se pueden iniciar los atributos así, pero esto es muy estilo hardcode. ¿No? Aquí lo vamos a poner. Hardcode. Entonces, lo que vamos a ocupar es el constructor, pero realmente Python ya está bien metido eso de la programación orientada a objetos y la programación funcional. Está como que muy mezclado, pero también tiene sus propios bemoles esa onda. ¿Por qué razón? Para el constructor manejan entonces una función única que se llama --init --, tal como pueden ver ahí en el código. Y aquí después entonces ya ponen todos los atributos, ¿no? Todo lo que vayan a ustedes a enviar. Pero hay una cosa bastante interesante. Si pueden ver ahí en el código, ¿qué le puse yo dentro del paréntesis? El self. ¿Qué significa self en inglés? ¿Cómo? No, ¿qué significa en inglés self? Self en inglés es otro de los problemas que tienen ustedes de mecatrónica. Ya cuando van a graduarse tienen la bronca del inglés. Entonces vayan viendo eso, porque de la mayoría de los que he visto de TT tiene la bronca de eso. Yo no, pero luego soy asesor de esos desgraciados. Y va a quedar grabado, me lleva. Entonces, ¿qué es self? Si no, búsquenlo en Google, pónganle translate self. ¿Qué dicen acá? ¿Qué es ese monstruo? ¿Por qué siempre uso el nombre Nightrope IX? ¿Es el juego que ya subía? Pues piénsalo. Sí, es el código que ya subí, que se llama PO Python, creo. ¿Qué es self? ¿Quién me dice qué es self? Ajá, cuando uno pone myself, me parece que le puse como cuernos a esta M. Es yo mismo, ¿no? Mí mismo de mí. Entonces, self está haciendo referencia a la misma clase. ¿Sale? ¿Qué palabra utilizábamos en C# para hacer referencia a la misma clase? ¿Se acuerdan? Allá en línea, ¿se acuerdan qué palabra utilizábamos para hacer referencia a la misma clase en C#? Mío, mía, yo, usted, clase, Diego, Monte. Lo malo de aprenderme los nombres ya de uno. Como de Paco Martínez, por ejemplo. Ya lo conocí. ¿Era lo que esperabas? Perdón, Paco, pero no era lo que esperaba. Ahorita voy a poner algo, ¿no? ¿Ya escribió algo? Sí, buenas. Dice Montse self uno mismo. Se pasan de lanza. No. Paco Martínez dice no. ¿No se acuerdan entonces? Se los dejo de tarea otra vez. Otro ejercicio más. Que solo aprenden así. Bueno, intenten recordarlo. Pero ¿qué pasa entonces aquí en el código? ¿Qué pasa entonces aquí en el código? Era dis, ¿no? Como puso bueno. Era dis. Ajá, era dis. Entonces, C# lo podíamos entonces manejar como dis. Aquí véanme. O vean acá a Diego Bautista y a Monse por acá. Saluden, por favor. ¿Sas? ¿Va que va? No se alcanza a ver, miren. Lo levanto para que vean.
Ahí están sus compañeros. Y de este lado. No, Paco, no, está desde el X. Y ahí están saludando. Sale. Me encantan los emoticones de aquí del Twitch. Sale. Ahí está entonces esa onda. Esto podía verse como this. Ahí ya regreso al código, ¿no? Este self va a ser igual a this, ¿no? Esto en C# y el otro en Python. Va a ser tiene que hacer referencia a los mismos atributos, o diciendo, bueno, yo voy a tener estos atributos, ¿va? Lo que ven aquí en self.x, self.y y self.z. Entonces, después ustedes, de la misma manera que en C#, pueden enviarle cuáles van a ser los parámetros que va a recibir esa función. Y si al programador que lo va a utilizar o ustedes mismos les da flojera poner los parámetros, ya los ponen entonces unos por omisión, ¿no? Por default, como viene ahí el 0, el 0.0 y las comillas. Entonces estoy iniciando un entero, por ejemplo, un flotante, y ¿esto qué sería? Las comillas. Un string. ¿Va? Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en el constructor? ¿Quién me dice? También ahí en línea. Línea 303 a 305. Paco Martínez dice, hola Diego. Me saluda la banda, profe, dice Fire Beetle. ¿Qué es eso? Sale, ¿qué estoy haciendo entonces en esas líneas? ¿Declarando? Ya le estamos dando valores, ¿no? Los valores que le estamos enviando en los parámetros. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Bueno. Va, ahí está. Entonces, los constructores, me voy a bajar un poquito, los constructores, por supuesto que va a salir con al instanciar un objeto. Ahí como estoy poniendo, ¿no? Aquí como se instancia, se va a poner el nombre del objeto igual a constructor y ya. No hay nada más. Vamos a cambiar aquí. Como que no sé por qué. Entonces aquí el constructor se va a poner nombre de objeto. Objeto igual a constructor y parámetros. ¿Qué característica tiene el nombre del constructor? ¿Cómo se debe llamar el constructor? Estoy escribiendo que aquí es class. Paco Martínez, ¿cómo se debe llamar el constructor? ¿Cómo se debe llamar el constructor? ¿Cómo se llama ahí? Como la clase. Como la clase. Este constructor debe tener el mismo nombre de la clase, acuérdense, pero el momento de ponerlo en Python va a ser diferente para declararlo dentro de la clase. El método para Python, el inicial, va a ser el init. Ya después ustedes pueden poner cualquier otro. Ahora, hay otros métodos especiales en Python. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a poner así. Voy a correr esta parte. Fíjense, si yo mando a imprimir el objeto, como viene aquí, o sea, primero instancio el objeto, no le doy ningún valor, porque la verdad pues me da flojera. Después le doy print objeto, imprimo el objeto, voy a poner esto así, ahí está, le doy esto, limpio aquí y vuelvo a correr. Si imprimo el nombre del objeto, o sea, si imprimo yo el objeto, me va a decir entonces que hay un objeto mi clase en main, fíjense cómo está manejando aquí el main, como guión bajo, eso luego lo vamos a ver también en un par de clases.
que se encuentra entonces en 0x00001f230884, lo que sea, ¿no? ¿Esto qué será el 0x, Cacho? Fruta. No. Es un espacio en memoria, exactamente. Es una memoria. Dentro de la memoria RAM, ahí se va a guardar el objeto. Ahora, hay una cosa bastante interesante en esto del Python. Si ustedes quieren imprimir el objeto, quieren imprimir otra cosa diferente al objeto, nos venimos para acá y quitamos esta definición de aquí. Vamos a utilizar la función especial __str. str, por supuesto, es por string. ¿Va? Aquí, esta función lo que está esperando es a sí misma, o sea, la clase a sí misma, y va a regresar siempre, aquí es regresar, siempre una cadena de texto. Con, por supuesto, la palabra clave return, y luego ya ponen qué es lo que van a regresar. Entonces, en estas tres líneas de la 39 a 311, lo único que estoy haciendo es que tic tac, tic tac. Bueno, a ver. ¿Qué estoy haciendo? Ándale, les dis. ¿Qué estoy haciendo entonces en esas líneas? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Me duermo un rato? Sí. Nada más estoy poniendo esa cadena TMP, lo estoy poniendo como una cadena de texto, ¿no? Estoy concatenando. ¿Sí? ¿Sale? Estoy ahí colocando entonces ese cell.x, como no sé si realmente aquí en Python el único problema que tenemos es de que las variables no no sabemos exactamente de qué tipo es. Por ejemplo, nosotros podemos, podemos poner una variable, primero ponerlo como una cadena de texto, ¿no? Va y variable, eso. Pero después, en otra parte del programa lo podemos cambiar entonces a un entero, ¿no? Y sin ningún problema. Imprimimos variable. Y me pone entonces el último valor que yo le asigné. Entonces ahí hay un problema. Por tanto, entonces estoy convirtiendo esto a cadena de texto. Que en esencia esto mismo estoy utilizando un constructor para generar un objeto cadena de texto y que así lo maneje Python. ¿Va? Recuerden, aquí en Python todo va a ser un objeto. Todo va a ser un objeto al cual ustedes están manoseando. Concatenar, pues es que tarda un rato, Paco Martínez. F. Ese es Diego, ¿ah? Quien puso F. Sale. Ok, entonces regresamos a eso y cuando ya tengan esa función, ahora sí que funcionando, vean qué es lo que hace en este punto donde yo imprimo el objeto. En todo punto donde ustedes vayan a utilizar el objeto como una cadena de texto, por ejemplo, la función print, ¿qué está esperando? Una cadena de texto, ¿no? Utilizan entonces eso mismo. STR. Ya está. ¿Sale? ¿Alguna duda?
Ahí está el código, entonces ese guión bajo init es cuando ustedes se dan de alta como un bonito personaje de la Among Us. De hecho, dentro de estas cosas tendría también el impostor. Sí, bueno. ¿Sea un verdadero o falso, no? ¿O cómo colocarían ustedes si es o no un impostor? Among Us. ¿Con qué tipo de variable? Que tiene armas. Tiene armas de... ¿También tiene armas? Ah, y el otro no tiene. Y el otro no tiene. No, pero ¿qué tipo de variable sería? Booleana. Si es o no impostor, la forma más fácil es saber un verdadero o falso. ¿Sabes? ¿Qué más? Y entonces acá ya tendría el constructor para cuando ustedes van creando y cadena de texto, no sé. Ahí para qué utilizar. Realmente. ¿Va? Bueno. Para que vean cómo están sus compañeros. Perdidos en el espacio. Sale, ¿qué más tengo aquí? Esta línea, la 328, lo único que está haciendo es imprimiendo entonces uno de los atributos. La línea 329 está colocando entonces una función. Ese nombre de función, si se dan cuenta, esta que dice nombre función, está haciendo referencia a qué cosa. Ese self que les dije entonces que hacía. Digo, Bautista puso a... ¿Cómo se llama? Un Among Us bailando extrañamente. Y Fire Beetle puso... ¿Qué es eso? En el Discord. ¿En Twitch no se pueden poner así imágenes? ¿Por qué no? ¿A quiénes ven en Twitch? ¿Cómo? Me están observando. Mándale saludos a Paco Martínez todos. ¿Te puedo mandar algo personal? Pues sí. No. Hola. Sale. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí con la función? Con uno de los métodos, fíjense. Está haciendo referencia a sí mismo, ya como estaban diciendo aquí en el Twitch. Y le estoy asignando un valor. Lo que hace primero es imprime cuál es el valor anterior de X, ¿no? Aquí estoy utilizando entonces una cadena F y yo estoy haciendo referencia aquí a self.x. Self.x, entonces luego lo estoy cambiando por el valor que le estoy enviando. ¿Qué es eso? Me confunden cuando me oigo a mí mismo. SUS. Y ya luego estoy haciendo entonces el cambio aquí. Cuando pasa eso, vamos a borrar esta onda. Fíjense hasta acá. Voy a quitar esta cosa. Fíjense, ese primerito de acá, valor de X igual a esto, es después de instanciar el objeto, cuando se crea. Seriamente ya aparece un 0, luego pone el valor anterior de X cuando yo mando a llamar a la función. Ese 0 es de aquí, ¿no? El objeto 1, el atributo X. Cuando yo pongo, mando a llamar el método nombre función de la clase mi clase, entonces el valor anterior de X es 0, el valor nuevo de X es 10, y ahí está. Luego me pone un nom, me imagino que es la cadena de texto esta de aquí. Va. Pues me imagino, porque pone algo ahí que no entiendo. A veces hace cosas medio raras el Python, pero bueno. Para que los vean acá de este lado.
SAS. ¿Y qué más? Mando a llamar entonces aquí también la función cuando no tiene absolutamente nada. Y ya me pone que el valor anterior de X es 10. Y como yo no le puse ningún valor para llamar al nombre de la función, me pone que el valor es 666, ¿no? Entra el valor por omisión. ¿Va? Y luego entonces aquí en este print, cuando yo estoy convirtiendo entonces o generando un constructor de tipo cadena de texto con el objeto, entonces me convierte esto o tiene que mandar a llamar inmediatamente a la función str, ¿no? ¿Cómo la ven? Dice Firebittle, Alex Troll, adiós. Y Paco Martínez dice saludos, saludos. ¿Alguien más quiere saludar a Paco Martínez? Ahí lo están saludando desde atrás. No quiero saber qué es lo que le acaban de hacer. Bueno. SAS. Va. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿Dudas? ¿En serio alguna duda? ¿Nada? Ya mejor nos damos de baja de la vida. Vámonos a Ucrania. ¿Ya se quieren ir a Ucrania? Sí, bueno. ¿Sí o no? ¿Quién se quiere ir a Ucrania? Yo, acá en Discord o en Twitch. Dice Paco Martínez, no antoje. Y le ponemos a Paco Martínez por... ¿También ya se quiere dar de baja de la vida? El en vivo de la invasión. ¿El en vivo de la invasión? Ya nos mandamos, ya nos vamos directamente hacia allá. No, ok. Un método se define como una función, o sea, con el mismo def dentro de la clase. Check. Entonces, sí es cierto, como pueden observar, las funciones aquí en Python se van a definir con la palabrita def. Y ya el nombre de la función y entre paréntesis todos los atributos que vayan ustedes a recibir. Va. Ok, ahora, ya tenemos ahí varias de las cosas de la programación orientada a objetos en Python, ¿no? Está bastante sencillo. Seos, operador punto, siempre, el objeto como se instancia. Vamos a ponerlo por acá. Nada más nos haría falta entonces ver cómo encapsular el polimorfismo y cómo se hereda, ¿no? La encapsulación es bastante extraña aquí en Python, porque realmente no se utiliza tanto como tal, sino que se le da al programador la libertad de poder ingresar a sus variables sin ningún problema. Dice Paco Martínez que debería haber clases de ruso en el Celex. ¿Quién quisiera aprender ruso de ustedes? ¿Nadie? Ya va a ser obligatorio después. Bueno, ya de una vez váyanle haciendo. Dice Paco Martínez que ¿por qué se llama la función init? Se llama la función init por inicio.
Qué tontos, ¿no? Son. Entonces, eso ya le da el valor al constructor. Entonces, cuando tú mandas a llamar, o más bien cuando construyes, más bien, defines esa función como guión bajo init, el programa inmediatamente se va a dar cuenta que este es el constructor. ¿Sale? Ya me dio sueño. ¿Sale? Dice Paco Martínez, chale, me humillaron. ¿Quién? ¿Yo? Y ese STR es parecido al init, o sea, nombrar de esa forma al método. O sea, sí, no, esas ya son métodos, ¿cómo se llama? Por default, o sea, ya están ahí puestos, pues. Esas ondas heredan. ¿Sí se acuerdan que C Sharp? Sí, eso sí siempre lo digo. C Sharp, todas las clases que ustedes vayan a utilizar heredan de una super mega clase. Esa clase vive así, es como el dios de las clases, y vive hasta arriba, en el cielo, que se llama la clase objeto. Entonces, esta hereda a init y str. Todos los objetos la tienen, pero, por ejemplo, str hace referencia inmediatamente a el nombre de la clase y en qué dirección está. Ya cuando le hacemos entonces la sobrecarga de la función, ya entonces podemos hacer lo que nosotros queramos que haga tanto su constructor como su comportamiento como cadena. Esto entonces lo pueden ver como el comportamiento que va a tener como una cadena de texto, este objeto o clase en particular. Hay muchos otros, pero los vamos a ir viendo poco a poco, porque son un buen. Dice Polar Hard 24, en Python también existe la herencia clarines. Pero vamos a ver primero esa parte de la encapsulación. Y creo que se desconectó la cámara. Sí, va porque se quedó trabada. ¿Cómo ven la cámara? Parece ser. ¿O sí se está observando? Está desfasado, pero... No, porque ya nada más se quedó viendo el pizarrón. Y yo ahorita, por ejemplo, ya la volteé. O sea, ¿sí me están viendo? Como 20 segundos. Sí, son como 20 segundos. Pero sí se quedó viendo el pizarrón. Sí, se quedó viendo el pizarrón. Déjenme apagarlo. Ahí está. Y voy a reconectar. Sí, miren, hasta me desconectó en el Discord. Ahora vamos a ver el video. Sí, ya está funcionando la cámara. No, se quedó trabada. Es lo de menos. Dispositivo de captura de video. Ahí está. Configurar barra fija, configurar video. Contraste. 31, 38. Ahí está. Ahora sí ya se puede ver, ¿no? La cámara de nuevo. Voy a tener un ratito ahí. Ahí está. Pregunta, aquí por la hard en Python también existe la herencia. Sí, también existe la herencia en Python. Digo, en
en el Python. Qué cosa, ¿no? Va. También cargar el video. Ahí está. Va. Entonces, siguiente. ¿Cómo? Va. Va. Hola. ¿Se escucha? Bueno, entonces me voy a estar oyendo así como en eco. Bueno, sí voy modulando mi voz. Eso es todo. Voy a poner entonces una voz así como de locutor. Sale pues, entonces. Ya la quitaron. Sale. Ya hasta me hicieron bolas. ¿Qué iba a hacer? Sí. ¿Cómo funcionan entonces los atributos que van encapsulados? Pues esos igual se ponen acá arriba y ya lo podemos poner aquí como variable, ¿no? Varía. Entonces a ver otra vez, ahí voy. ¿O qué pasa si escucho hablando así? O de veras quisieran ustedes que un argentino les dé clase. Pidan. Tienen así la variación, entonces podemos poner entonces un atributo aquí. Perfectamente. Boludo. ¿Qué vamos a tener entonces? Guión bajo varía. No varía. No, esa cosa va a ser entonces un atributo que está encapsulado. Extrañamente aquí en Python siempre se utiliza el guión bajo. No, es como un, no sé cómo llamarlo. ¿Se dan cuenta entonces el init, el string, esas funciones también llevan ese guión bajo? Siempre que utilicen eso, como que Python lo utiliza, o los programadores de Python lo utilizaron para indicar que es algo especial. ¿Va? Entonces aquí póngale, soy especial. ¿Sabes? Sí, bueno. Entonces, hacemos esto y al momento en que ustedes digan, a ver, vamos a hacer la imprimición del objeto 1, punto, guión bajo, varía. ¿Sale? Entonces, tengo aquí para ingresar, más bien imprimir, variable encapsulada. ¿Sabes? Si lo intento, me va a mandar un error. Me va a decir entonces que el objeto mi clase no tiene un atributo guión bajo varía. Pero aquí está, ¿no? ¿Puedes regresar ahí donde? ¿Qué? ¿En dónde? Donde declarado varía. Aquí está, acá arriba. Mi clase. Ahí estoy. Sí va a estar desfasado. Tardan un ratito. Pero hasta arriba, entonces, en atributos, inmediatamente después de que ya abrí class, viene entonces guión bajo varía. ¿Y para qué sirve entonces encapsular? Pues tú dime. ¿No se acuerdan entonces eso de la encapsulación? Eso funcionaba para que programadores, programadores terceros, no alteraran o no se alterara el valor entonces del objeto. Voy a hacer referencia otra vez aquí a la Among Us. ¿Qué pasaría entonces en algún momento si tuvieran que modificar estas variables dentro del juego? ¿Pueden ustedes cambiar de color? ¿Sí se puede? ¿Cambiar de nombre? Bueno, ya estando el juego en acción. ¿Sí? No, o sea, cuando van a iniciar esta cosa, antes de que inicien esta cosa, les va a salir tal cual una plantilla. ¿No? Ya siempre salen igual, pero ustedes entran y ya sale el mismo nombre. Ya ustedes ponen entonces su nombre. En el momento en que empieza ya el juego, ¿lo pueden cambiar? El color tampoco. Los accesorios. A veces no, creo que sí. ¿Qué se acaba?
Va a pasar entonces exactamente lo mismo. ¿Qué pasa entonces con esto? Para que ustedes puedan cambiar esto, necesitan entonces de aquí de los métodos. ¿Qué es eso? Entonces, como ustedes requieren de los métodos, estos van a hacer la modificación de estas cosas. Y además, dentro ya del programa, o para cuando ya están haciendo modificaciones al programa, cada uno de estos monitos se va, ¿cómo se llama? Comunicando con otro mediante mensajes. Y todos ellos, entonces, esos mensajes van a llegar a los atributos, pero no pueden llegar a los atributos de manera directa. Por eso esa parte de la encapsulación. Porque si en algún momento tienen algún error de programación, pueden llegar a que de repente empiecen a cambiar de nombre o de color, o que uno que sea impostor de repente ya no lo sea. Y eso no es el objetivo del juego, me parece, ¿verdad? El objetivo es ver quién es el impostor y matar, como todo en la vida. Entonces, esos mensajes van a alterar algunas cosas o van a tener interacción con esto, pero de manera indirecta. Es por ello entonces que en esta cosa de la programación orientada a objetos se les ocurrió esto de la encapsulación. ¿Va? Entonces, eso de encapsular, van a poner las variables como guión bajo, guión bajo. ¿Dónde está mi borrador? Parece que lo había puesto acá, pero no. Traigo acá. Entonces, que ya no quiero borrar con las manos. Para ponerlo del mismo color, estoy utilizando como para Python. Entonces, van a poner guión bajo y la variable. Ahora, ojo, una cosa bien rara aquí de Python es que más bien, ya una vez que lo encapsulan, no pueden modificarlo. Se vuelve como una constante. Ni siquiera pueden ingresar a él. Pero sí pueden ingresar a él de manera indirecta. Es que OBS está... ¿Cuál está utilizando? Discord creo que está utilizando la cámara de la laptop. Sí, es la cámara de la laptop. Ahorita les hago la modificación de la otra cámara para quien no tenga Twitch. Va, ya que tenemos ese guión bajo variable 16, cuando ustedes intentan ingresar aquí no va a funcionar. No hay forma entonces en la que funcione, excepto con lo siguiente. Objeto 1. La clase se llama mi clase. Entonces ponemos guión bajo mi clase, guión bajo varía. Entonces, la forma en la que ustedes pueden ingresar a esas constantes o variables que están encapsuladas en Python es con un truco. Ponen guión bajo, el nombre del objeto, o más bien el nombre de la clase, y guión bajo, el nombre de la variable. Python tiene ese problema, luego que a mí no me gusta, como que tiene demasiada libertad. Y tiene entonces un montón de truquitos con los que ustedes se pueden ir moviendo fuera de los paradigmas de programación. Está bien extraño. Pero bueno, mi sugerencia es que finalmente casi no utilicen la encapsulación. Nada más manden a crear con los constructores ahí mismo sus atributos, tal como lo puse ahí. Es lo que la mayoría de los programadores de las diferentes funciones y librerías de Python hacen. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo digo que algo se metieron para crear Python. Algo potente. ¿Va? Gracias. No están 9. Están 9 minutos. Ya no terminamos con herencia. ¿Así terminamos con herencia? Así de manera rápida.
A ver, lo ponemos para que lo vean. Y de todas maneras subo ahí el código. Bueno. Sale pues, entonces, ya nada más faltaría esa pregunta, porque si nos estaba preguntando Polar Heart de que si había herencia, ¿no? Dice Paco Martínez, bueno, mientras voy contestando preguntas, Paco Martínez, ¿en Python se pueden declarar números complejos? Sí, hay una librería para eso. Sí, por favor. Pero también podrías crear una clase en números complejos, ¿no? Donde tuvieras, por ejemplo, a mí lo que se me ocurriría sería lo siguiente. Va a tardar ahí un ratito, ¿no? Que vean. Sería dev init, le pondría así self, y pondría entonces la parte real, a lo mejor un 0, y la parte imaginaria, igual a un 0, ¿no? Y asignamos entonces self.r de real, y lo pondría entonces aquí como real, y self.i como imaginaria con la parte imaginaria. ¿Les dejé ese ejercicio? Lo voy a revisar porque luego me hago bolas. Pero sí van a tener que crear su clase en números complejos. Ahorita que lo estaba haciendo dije, eso ya lo había hecho alguna vez para ustedes. Bueno. Dice, deje el ejercicio a Nava para que aprenda para qué sirve el encapsulamiento. ¿Quién es Nava? Ah, ok. Ahí está. Ya escuchaste, Paco. Dije de andar de preguntón. Ok. Está Paco Martínez, sí, el 29, sí, así fue. Ahí tienen ustedes entonces que ir declarando. Ya llevaron la clase de... ¿Cómo se llama la de álgebra lineal y números complejos? Deben saber. ¿Quién les dio esa clase? Margarita. Entonces sí saben. Pueden decir que no. Si empieza con eso siempre. Polar Heart, es lo que era public, private y protected en C#, exactamente, lo public. Aquí en Python técnicamente todo es público, no hay problema. Privado nada más se puede utilizar entonces con este método de la encapsulación, la que teníamos acá como guión bajo, pero finalmente con este truco de ponerle entonces guión bajo, el nombre de la clase, guión bajo, el nombre de la variable, puedes ingresar a él y puedes modificarlo. Entonces, lo que mencionaba Python se pasa por las armas todas esas cosas. Una calculadora de complejos, sí, exactamente. Que dejes de andar de preguntón. Dice Paco Martínez que está viendo que existe una función llamada complex. Sí, también existe. Chéquenla. Sí, ya váyanse metiendo y pueden, por ejemplo, poner complex Python. Síguele, Paco. Y entonces van a ver que existe como tal. O sea, no hay ningún problema que vayan ya buscando las librerías, por mí mucho mejor. Quiere decir que se están poniendo a buscar para complejos. Sí, correcto. Bueno, creo que ya lo de herencia ya no nos va a alcanzar el tiempo. Es rápido. Si no, se lo subo. De todas maneras, ya existe el video por ahí de herencia para que lo fueran viendo. No tiene así como que mucha idea. Finalmente observen, o sea, lo que estamos viendo aquí de la programación orientada a objetos, ustedes pueden utilizarla sin ningún problema. Todavía yo sé que no la entienden al 100%, porque a mí me costó mucho trabajo también entenderla. Y técnicamente ya había salido yo de la escuela y llevaba un montón de tiempo programando y ya más o menos la entendí, ¿no? De hecho, ya cuando empecé a trabajar en eso, y yo dije, ya, ahora sí ya entendí. Claro, me pagaban. Ya había que entender la fuerza, si no me corrían. Pero el chiste es entonces hacer ahí muchos ejercicios. Y la otra, aquí en Python recuerden que hay un montón de librerías. De hecho, aquí Paco Martínez nos está diciendo de esa, ¿no? Complex. Esas librerías utilizan programación orientada a objetos. ¿Por qué? Ya les dije, Python, todo es objeto. Entonces, ya nada más lo único es que mantengan en idea todo eso. Todo lo van a mandar a llamar con el operador punto. ¿Y qué van a hacer? Mandar mensajes con los diferentes objetos utilizando entonces los métodos. Y se acabó.
hay algunos interesantes que vamos a estar viendo como el init str para que ustedes tengan también ese manejo y puedan inclusive sobrecargar esas funciones de librerías que ya hayan hecho tercero. Por eso de herencia, no, sí, mejor lo vemos la siguiente clase, para que lo veamos mañana, ¿va? Para que lo veamos con calma. Y vemos entonces cómo le pueden hacer. Ya también entonces para que ustedes generen su propia librería y entiendan más o menos cómo manejarla. Y ya, de aquí para el real. ¿Va? Entonces pues ya para que hagan la audición a la otra clase. Paco Martínez como sea, de preferencia, o sea, sería una buena idea que utilizaran la programación orientada a objetos, pero ay, no estabas de este lado, me hago bolas. Pero si ya utilizas la librería no hay problema. Que quede bien. Va. Pues bueno, entonces ya voy terminando la esta en el Python, nada más veo aquí que dice Yair N ya le puso. ¿Eres tú, va? Así es. Va. Bueno, entonces termino aquí en Discord. Ahorita le tomo una foto al pizarrón y la subo. Y también aquí en Twitch. Nos vemos. Díganle adiós a todos. No. Va. Ah, perdón, a ver. Ajá, exactamente, Z12YT. Lo que dice Paco Martínez, el mod es el módulo. Recuerda entonces que se trata de módulo o residuo. Es el residuo de la división. Estás de este lado. Bueno, ya que vayan saliendo, digan adiós. Para que tenga más vistas en el Twitch. Sale, nos vemos. Vale, digan adiós. Ahí se van. No me acuerdo. ¿Para el 7, para el 8, para el 9 o para el...? No, cuando diga ahí esa cosa. Es que en Classroom está uno y en otro está otro. Pero Ah, déjame revisar, en Classroom pero... está el 7, así que vamos a tomar El 7, el del Classroom, porque ya estamos manejando Classroom. ¿Va? Gracias, profe, que esté bien. Dale, nos vemos. No te creas, Paco, así te quiero. Dale, nos vemos. ¿Vas a la clase aquí o allá en el otro lado? Aquí. Entonces ahorita les voy a decir, nomás que voy a subir una cosilla. Ahí nos vemos, adiós. ¿Qué dice que hace Antonio en presencial? Pues no sé, ya voy a detener la transmisión.